Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Paz y bien para cada uno de ustedes. Hoy viernes de la 10ª semana del tiempo ordinario, día en que celebramos el misterio de la Santa Cruz, quisiera invitarlos para que juntos podamos reflexionar este hermoso evangelio que se nos ha regalado en el día de hoy, el cual está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. Queridos hermanos, el evangelio de hoy es un poco polémico. ¿Por qué razón? Porque como siempre la verdad duele. Así como la verdad a muchos los ilumina, a otros los incomoda, les molesta. Pero sin duda alguna es mejor vivir en la verdad, aunque nos duela, porque la verdad nos da la capacidad de poder disfrutar de la vida. La verdad nos hará libre, dice la Sagrada Escritura. Y hoy Jesús toca el tema del adulterio. Así es, Jesús, el Maestro, quien siempre nos habla del amor, también toca el tema del adulterio, porque indudablemente afecta, atañe al ser humano y le va a ayudar a hacer uso de él en su realización personal y en la felicidad. Pero antes de entrar directamente a la sentencia que hace Jesús, que es muy dura, directa y hasta dramática, diría yo, porque obviamente él habla con la verdad. Es bueno recordar y poder distinguir la diferencia entre placer y felicidad, dado que no es lo mismo, porque el placer es algo que dura poco, es momentáneo, es pasajero y hasta superficial. En cambio, la felicidad es algo que dura mucho, pero la felicidad requiere de un esfuerzo. La felicidad no está en el borde de los sentidos, sino más bien en una satisfacción interna de realización. El placer es algo que dura poco, y en el placer hay una secuela de esclavitud, diría yo, porque te exige y te exige cada vez más. En cambio, la felicidad te da una libertad interior, la felicidad te da una realización, la felicidad te hace sentir completo. En cambio, el placer siempre te estará pidiendo más y más. El placer es algo momentáneo y rápido. Por ejemplo, el placer de un fin de semana de fiesta, que es algo rápido. No es una felicidad que perdura para siempre. Es solamente por algunos minutos, algunas horas, algunos instantes, pero no es para toda la vida. En cambio, la felicidad es para siempre. Por ejemplo, concluir tu carrera, terminar tus estudios, si bien es cierto, va a requerir de un sacrificio, de un esfuerzo personal, va a requerir de muchos fines de semana donde tendrás que estudiar, hacer tareas, levantarte temprano para ir al colegio, a la universidad, pero es algo que durará para siempre y el día de mañana te hará feliz. Por tanto, no es lo mismo el placer con la felicidad. Pues bien, ahora que ya entendemos un poco la diferencia entre placer y la felicidad, hay que decir que no todo lo que es placer es malo, pero pretende buscar y encontrar la felicidad en el placer, eso sí no es nada de inteligente. Ahora empecemos a hablar sobre la sexualidad, a fin de poder entender el adulterio, que es la falta grave a la sexualidad. Primero, tenemos que ver la sexualidad, que es algo que todo ser humano tiene. Nosotros somos seres sexuales y no solamente marcados biológicamente, sino también está en sintonía con todo nuestro ser, es decir, incluye nuestros pensamientos, nuestras emociones. La sexualidad no solamente está en la carne, sino en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo soñamos, cómo imaginamos, cómo nos relacionamos con los demás. No es algo solamente biológico, sino que abarca toda la persona. Mientras busquemos la felicidad solamente en el placer, que es algo muy biológico, algo muy superficial, más iremos alejándonos
de lo que es el verdadero proyecto de la felicidad. Reflexionando este tema, quise llegar a algo muy importante, que buscar el placer de una manera rápida en estos niveles, es decir, en el nivel biológico, psicológico, incluso en tu propia vida, no es lo mismo en el placer de estos que la felicidad en estos. Pensemos, por ejemplo, las personas que buscan la droga, buscan un placer que solamente durará un instante, y mientras más aún su vida al placer, más rápido van a extinguir su vida como se extingue el placer. También hay un placer psicológico de aquellos que se envuelven en el vicio de la pornografía, a los que se envuelven en adicciones o en vicios. En ellos ya su vida está ya en jaque, está en peligro, está yendo a un lugar equivocado, porque precisamente buscando la felicidad en lugares equivocados, concretamente en el placer, también siendo esclavos de ellos mismos, pierden la libertad interior, pierden la realización, pierden la capacidad de voluntad y poder elegir lo que verdaderamente les conviene. Por tanto, podemos elegir muchas cosas, pero no todo nos conviene. Por eso, Jesús es muy claro en el Evangelio de hoy, cuando dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, arráncatela. Si tu pie te es ocasión de pecado, arráncatelo. Porque más te vale entrar al reino de Dios ciego, cojo o manco, antes de entrar con tus dos ojos, con tus dos manos y con tus dos pies al infierno. Es algo dramático, pero Jesús no se refiere literalmente a que nos saquemos el ojo, obvio, o que nos cortemos la mano o el pie. No, no es eso. Él está hablando de lo que implica un placer desordenado. Es lo que vendría siendo la vista, tus pensamientos, es lo que vendría siendo tus manos, tus acciones, o lo que vendría siendo el estilo de vida de la felicidad. Entonces hay que detenerse y pensar, ¿en qué? ¿En ser feliz o solamente tener el placer? Porque las dos cosas no siempre van juntas. El placer tiene que estar subordinado a la felicidad y el placer tendría que ser el motor a la felicidad. Por ejemplo, que puedas terminar tu carrera, como dije anteriormente, que puedas terminar tus estudios, que puedas construir una casa, que puedas vivir con tu familia, con tu esposa, con tu marido, con tus hijos. Y eso requiere mucho sacrificio. Y si hay un sacrificio, hay una satisfacción. Y esa satisfacción te llenará de felicidad. En cambio, cuando te vas a una fiesta, te vas de carrete, como dicen, pones en juego la posibilidad de no terminar tu carrera, tus estudios. Cuando te vas de carrete y te emborrachas, por ejemplo, pones en peligro la felicidad no tanto tuya, sino de tu familia. Cuando prefieres sentarte y ver fútbol, discutir o pelear, en lugar de pasar el tiempo con tus hijos, con tu familia, estás cambiando la felicidad por un placer. Por eso, y de cierta manera, Jesús está hablando de un adulterio. Y en cuanto a tener sexo con una persona que no sea tu mujer, y en el caso de la mujer que no sea tu marido, es adulterio, es pecado, porque te está llevando a perder y a poner en juego la relación familiar. Es por eso que las palabras del Señor son muy sabias al decir, quien mira a una mujer deseándola, ya comete adulterio. Y es lógico, porque el asunto está en la mirada maliciosa del varón o de la mujer, y más aún, en lo que tienes en tu corazón. Hay un pequeño dicho o proverbio que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero, ¿qué nos pide este mandamiento? El objetivo fundamental
de este mandamiento es precisamente la felicidad y no el placer. Y todo esto nos debe llevar a la verdadera felicidad, es decir, a la felicidad mutua entre el hombre y la mujer, quienes asumirán vivir juntos para siempre como casados. Y esa felicidad solo será completa si los dos saben mantener la fidelidad mutua, que es muy importante, hasta el pensamiento, y obviamente bajo una total transparencia entre sí. Sabemos que el matrimonio es para toda la vida, pues se jura un amor que durará para toda la vida. Se jura un amor que es indisoluble. Y lo que es más, se jura un amor en presencia de Dios, frente al altar, es decir, un juramento sagrado. De lo contrario, sería una vil mentira, sería un pecado, el cual no podría nos podría llevar a cometer el adulterio. Pues bien, queridos hermanos, este Dios, que es un Dios de amor, nos invita a la libertad, nos invita a la felicidad y no al placer, sino a la felicidad. Y que nos enseña en dónde debemos de buscar la verdadera felicidad. Este Dios que nos ha hecho a su imagen y semejanza, a este Dios que es amor, a Él sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.